Buenos días, soy Andrés Mauricio Barbosa Rodríguez, estudiante de Ingeniería Civil. En este momento nos encontramos desarrollando el parcial número 3 de Ingeniería de Vías. En este video final de este curso explicaremos cómo los principales temas del curso se integran para diseñar, construir y mantener una vía segura, duradera y eficiente. A través de ejemplos, esquemas y cálculos reales, veremos cómo todo empieza en el suelo y termina en una vía bien construida. La clasificación del suelo. Todo proyecto vial inicia con el análisis del terreno. La clasificación del suelo es una herramienta fundamental que nos permite conocer su comportamiento bajo carga, su capacidad de drenaje y su estabilidad estructural. Según su tamaño de partícula, plasticidad y contenido de humedad, los suelos se clasifican como gravas, arenas, limos, arcillas o mezclas. Esta información define qué técnicas y materiales se pueden utilizar en cada capa de vía. Eh, entonces, por ejemplo, si encontramos un suelo arcilloso expansivo, debemos estabilizarlos con cal o con cemento o reemplazarlos. Si encontramos grava o arenas limpias, pueden usarse directamente en su base o base, mejorando pues el rendimiento estructural. Eh, a continuación vemos los cálculos del factor de seguridad en taludes. En muchos tramos las vías se construyen sobre taludes o cortes en montaña. Aquí entra en juego el análisis de estabilidad. El factor de seguridad indica si el talud va a permanecer estable o si existe riesgos de deslizamientos. Durante el desarrollo del curso fueron explicados varios métodos. Entre esos está el Fellenius o el método sueco, ideal pues para el análisis preliminar. Divide el talud en dovelas verticales y calcula momentos de fuerza. El método Bishop, simplificado, considera las fuerzas intersegmentales y mejora la precisión. El método que yo expuse fue el método Hambu y se adapta a formas no circulares, es útil en geometrías irregulares. Y el método de talud infinito es útil en taludes extensos con superficies paralelas al terreno natural. Eh, Continuando con la integración de los conceptos del curso de Ingeniería de Vías, a continuación explicaré uno de los temas más determinantes para la vida útil de una carretera, los sistemas de drenaje y su relación directa con la durabilidad del pavimento. ¿Por qué es tan importante el drenaje? El agua es uno de los principales enemigos del pavimento. Cuando no se maneja adecuadamente puede provocar desde pequeños deterioros hasta fallas estructurales graves en las vías. Cuando la lluvia cae sobre una vía, el agua puede: 1. Infiltrarse por las grietas, juntas o poros del pavimento. 2. Escurrir sobre la superficie arrastrando materiales y generando erosión. O 3. Sufrir ciclos de congelamiento y descongelamiento en zonas frías, generando expansión y fisuras. Tipos de daño por agua. Existen tres tipos. Está la infiltración de agua, la escorrentía superficial y los ciclos de congelación y descongelación. Es importante que realicemos una evaluación técnica del drenaje. Para garantizar un buen manejo del agua es indispensable realizar esta evaluación exhaustiva del estado del pavimento. Esto pues, se puede realizar mediante inspecciones visuales y también por ensayos de campo y laboratorio. Entonces existe el ensayo TSR, que significa Tensile Strain Ratio, o relación de resistencia a la tensión indirecta, y se usa para evaluar el daño inducido por la humedad. También se hacen ensayos de densidad y resistencia mecánica de las capas de pavimento. Estos datos nos permiten diagnosticar con precisión los puntos más vulnerables al deterioro por agua. Las soluciones de drenaje, hay cuatro soluciones. Está el diseño de sistemas de drenajes funcionales, una selección adecuada de materiales, un tratamiento superficial, monitoreo y mantenimiento continuo. Los beneficios de un buen drenaje pues, nos pueden ayudar a una mayor durabilidad del pavimento, una reducción de costos de mantenimiento, protección ambiental, seguridad vial.
Como conclusión, pues es un sistema de drenaje bien diseñado y mantenido, no solo pues protege en infraestructura, sino que mejora la seguridad, la sostenibilidad y la funcionalidad de las vías, y su implementación es una prioridad estratégica en cualquier proyecto de pavimentación. Continuamos con el diseño de mezclas asfálticas. El diseño de mezclas asfálticas es un proceso clave para garantizar el desempeño de los pavimentos flexibles. Su objetivo es determinar las propiedades ideales del asfalto y agregados para obtener una mezcla resistente y estable y duradera. En este caso se utilizó el método Marshall, ampliamente reconocido a nivel internacional y aceptado por entidades como el INVIAS, que es el Instituto Nacional de Vías, y el IDU, que es el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. Las variables medidas en laboratorio, pues se analizaron las mezclas con diferentes porcentajes de asfalto, de 5%, 5.5%, del 6, del 6.5 y 7%, y se midieron las siguientes variables. Entonces tenemos el porcentaje de vacíos de aire, tenemos de acuerdo pues a la gráfica los vacíos de agregado mineral, la estabilidad en libras, el flujo en centésimas de pulgada y la densidad bulk o densidad compactada. En los análisis gráficos se realizan 5 gráficos para observar cómo cambia cada parámetro con respecto al porcentaje de asfalto, como lo podemos observar. Entonces encontramos también los criterios para seleccionar y el porcentaje óptimo de asfalto, y se identifican 3 puntos claves para definir el mejor contenido de asfalto. Está el porcentaje donde la mezcla alcanza mayor estabilidad, en este caso es el del 5.5%, el porcentaje donde se alcanza la mayor densidad y el porcentaje que genera un valor medio de vacío de aire, según la norma del rango permitido es del 3% a 3.5%, y su promedio pues para este ejemplo es del 4%. Eh, Eh, de acuerdo pues a la verificación con las normas colombianas, el INVIAS, el Instituto Nacional de Vías, tenemos pues una estabilidad mínima de 1124 libras. Eso quiere decir que cumple un flujo permitido de 2 a 4 milímetros. Eso quiere decir que cumple, y tenemos una relación que debe estar entre 2 y 4, y cumple con el 2.85%. El IDU no relaciona el EF, pero sus requisitos de estabilidad y vacío son más exigentes que los de los INVIAS. Como conclusión, pues las técnicas del diseño, el método Marshall permite formular mezclas alfásticas resistentes y duraderas adecuadas para diferentes tipos de tránsito. El porcentaje de asfalto óptimo es del 5,6, lo que asegura una mezcla con buena estabilidad, adecuada compactación y vacíos de aire controlados. El diseño cumple tanto con las especificaciones internacionales como colombianas, específicamente del INVIA y del IDU. El uso correcto de los parámetros garantiza una mezcla balanceada entre resistencia y flexibilidad. Como conclusiones del trabajo, pues el diseño de la mezcla asfáltica por el método Marshall se utiliza para obtener una fórmula de trabajo donde los principales parámetros son el porcentaje de asfalto y el porcentaje agregado de asfalto a la planta. Dentro de las fórmulas de trabajo hay parámetros de calidad de mezclas que pues se evalúan con los vacíos de aire. Los vacíos son agregados mineral y vacíos llenos de asfalto. Aquí es importante que dentro de la fórmula de trabajo hay parámetros de resistencia de producto terminado de la capa de rodadura, como la estabilidad, el flujo de relación, estabilidad de flujo y densidad de compactación, que se compara pues con la densidad bulk correspondiente al porcentaje óptimo de asfalto. Se presenta una diferencia de cálculos con el porcentaje de vacíos con el aire para un porcentaje de asfalto del 5.5% respecto al resultado del libro. Sin embargo, los resultados finales del diseño resultan los mismos.
Se pudo verificar que para el porcentaje de asfalto óptimo de 5,6 se cumple con las especificaciones de Estados Unidos para tráfico medio con los parámetros de estabilidad de flujo y vacío de aire. Las especificaciones de Estados Unidos para tráfico medio se asemejan a las de tráfico en vías y del IDU, por lo tanto se hace la verificación para estas normas técnicas colombianas. Al verificar el cumplimiento de las especificaciones del IDU, pues se cumple con los parámetros de calidad y resistencia como son la estabilidad, el flujo de vacíos con aire y vacíos llenos de asfalto. Y pues aquí presentamos el cuadro comparativo de acuerdo pues a las especificaciones internacionales, las de INVIA y las del IDU. Tenemos pues las especificaciones del IDU, pues no evalúa la relación de estabilidad-flujo, mientras que la desde el INVIAS sí. Las especificaciones del IDU son un poco más exigentes que las del INVIAS y se puede concluir que el diseño de mezcla obtenido del libro con normas de Estados Unidos también cumple con las especificaciones colombianas de INVIAS y del IDU. Aquí tenemos pues la mención de vías férreas y aeropuertos, destacando pues las diferencias con las carreteras. Entonces aquí las podemos observar. Entonces aquí tenemos este gráfico que es de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, lidera la reactivación del modo ferroviario en Colombia y tiene a cargo la administración de 1.610 kilómetros de vías férreas. Actualmente se encuentra en operación únicamente 1.058 kilómetros de corredores, entonces entre los cuales se destaca Chiriguaná en Santa Marta, La Dorada, Chiguriguaná y Bogotá, Belencito. Estos son los proyectos de acuerdo al modelo aeroportuario. Esto es mediante la concesión de infraestructura aeroportuaria. El país incrementó la capacidad instalada, mejoró los niveles de servicios a estándares internacionales, aumentó la seguridad operacional y la conectividad, lo que refleja, por ejemplo, en la obtención del certificado por parte de la Aerocivil de 5 aeropuertos, entre ellos el Rafael Núñez, de Cartagena, el Alfonso Bonilla de Palmira, el Camilo Daza de Cúcuta y Palo Negro de Bucaramanga. Y la ANI ejecuta 6 contratos de concesión para la operación de 16 aeropuertos, movilizando más de 80 millones de pasajeros y 900 toneladas. Esto es un dato que se presenta en el año 2022. Muchísimas gracias, eso es todo.